Creí tener el matrimonio perfecto, hasta que descubrí la doble vida de mi esposo. Desde afuera, éramos la pareja que todos querían ser. Yo solía bromear diciendo que si existía un manual sobre matrimonios perfectos, seguramente habrían usado nuestras fotos para la portada. Y no exagero. Teníamos la casa con fachada blanca y rosales perfectamente podados, los viajes soñados por Europa cada verano, una boda de ensueño con violines de fondo, y un álbum de Instagram donde cada sonrisa parecía bendecida por los dioses del amor. Yo era Sarah, la arquitecta con una carrera floreciente, y David era el abogado con carisma de película, el que todos los vecinos admiraban y las amigas me envidiaban con una sonrisa a medias. Llevábamos 6 años casados y, aunque como en toda relación había momentos de desacuerdo, yo sentía que lo teníamos todo bajo control. Eso pensaba yo. El primer indicio llegó en forma de silencio. No fue una pelea ni una palabra hiriente. Fue algo mucho más sutil, el tipo de distancia que no se nota al principio, pero que con el tiempo comienza a roer las paredes de la confianza. David empezó a llegar más tarde de lo habitual. Me decía que eran reuniones interminables en el bufete, o que tenía que acompañar a un cliente complicado hasta última hora. Al principio no dudé. ¿Por qué habría de hacerlo? Pero pronto noté que su camisa olía a un perfume distinto, uno más dulce. Femenino. Inconfundible, no dije nada. Me tragué la duda como quien se traga una espina, pequeña, pero imposible de ignorar. Las cosas escalaron rápido después de eso. Su celular, antes dejado descuidadamente en la mesa, ahora era como una extensión de su mano. Lo llevaba al baño. Dormía con él bajo la almohada. Una noche desperté y lo vi escribiendo algo a escondidas, con la cara iluminada por el brillo de la pantalla. Me hice la dormida. Pero desde ese instante, supe que algo no encajaba. La sospecha se volvió un nudo en mi estómago. Fue entonces cuando decidí mirar. Abrí su laptop mientras él estaba en la ducha. Busqué entre los correos, pero todo parecía en orden. Casi cerraba la tapa cuando vi una carpeta en el escritorio, oculta entre archivos legales, clientes personales. Dentro, no había documentos de trabajo. Había capturas de pantalla, conversaciones de Telegram y WhatsApp con una mujer llamada Clara. No hablaban de amor, hablaban de deseo, de encuentros, de escapadas de fin de semana en hoteles boutique. Y lo peor no fue lo que vi, fue darme cuenta de que eran recientes, de que mientras yo planeaba nuestra cena de aniversario, él planeaba su siguiente excusa para verla. Cerré la laptop con las manos temblando, y lo escuché salir del baño como si nada. Me saludó con un beso en la frente. Yo respondí mecánicamente. Mi mente estaba en otra parte, entre la rabia y la negación, entre las ganas de gritarle y el miedo de confirmar que, efectivamente, mi matrimonio perfecto era una mentira cuidadosamente decorada. Esa noche no dormí y cuando amaneció, supe que ya no podía seguir pretendiendo. Mi vida se había partido en dos. Antes de Clara, y después de ella, pasaron 2 días desde que descubrí las conversaciones. 2 días en los que me convertí en actriz de mi propio desastre. David no sospechó nada. Se sentaba a cenar conmigo como siempre, hablaba sobre su día, preguntaba por el mío, y me abrazaba por las noches como si no hubiera una herida sangrando entre los dos. Yo, por dentro, me rompía en pedazos pequeños cada vez que lo escuchaba reír. Esa risa que antes me enamoraba, ahora me daba náuseas, pero necesitaba tiempo. Tiempo para saber cómo actuar, qué decir, cómo enfrentar al hombre que me había mentido en la cara por ¿cuánto tiempo? Meses. Años, desde cuando se había ido todo al demonio sin que yo me diera cuenta. Al tercer día decidí que no iba a seguir callando. Esperé a que llegara del trabajo. Puse su plato en la mesa como siempre, me senté frente a él, y mientras masticaba el primer bocado, lo solté. ¿Quién es Clara? No levantó la mirada. Tardó unos segundos, como si estuviera procesando si había escuchado bien o si se había delatado solo con el cambio de expresión. ¿Qué? Murmuró. ¿Qué, Clara? Mi corazón latía como un tambor. No lloraba, no gritaba, solo lo miraba fijamente, como una mujer que ya no tenía miedo, solo rabia contenida, la que te manda fotos a las 2 de la mañana, la que te dice que no puede esperar a que vuelvas a tocarla. Esa Clara. El silencio se volvió espeso. Podía sentir la tensión en el aire como si algo estuviera a punto de estallar. David dejó lentamente los cubiertos sobre el plato y finalmente levantó la vista. ¿Puedo explicarlo?, dijo. Una parte de mí quiso reírse. ¿De verdad iba a intentarlo? Después de todo lo que había leído, no. No necesito que me expliques nada. Necesito que me digas desde cuándo. Tiempo llevas mintiéndome. Sus ojos se llenaron de algo que podría haber sido culpa. O quizás solo era miedo.
miedo de que su doble vida finalmente saliera a la luz, empezó hace 6 meses, confesó al fin, con la voz rota. Fue un error. No sabía cómo detenerlo. Las cosas entre nosotros estaban frías. ¿Frías? Interrumpí, sintiendo por fin como la rabia tomaba el control. ¿Eso te pareció suficiente motivo para destruir nuestro matrimonio? ¿Para acostarte con otra mujer mientras yo te preparaba el almuerzo todos los días y celebraba tus logros como si fueran míos? David se llevó las manos al rostro. No estoy justificando nada. Lo arruiné todo. Lo sé. No hay un solo día que no me sienta un miserable por eso, no respondí. Me levanté de la mesa y caminé hacia el dormitorio. Cerré la puerta. Esa noche dormí sola por primera vez en años. Él no intentó entrar. O quizás lo hizo y me quedé dormida de puro cansancio emocional. Al día siguiente no hablamos. Pasamos uno al lado del otro como dos extraños atrapados en la misma casa. Me fui al trabajo con una tormenta en la cabeza. ¿Qué se hace con una traición así? Se perdona, te ignora, te destruye todo y se empieza de cero. Durante el almuerzo, le conté a mi mejor amiga. No puedo creerlo, me dijo, tomándome la mano. Siempre parecía tan perfecto. Yo también lo creía, respondí, sintiendo por fin como una lágrima me corría por la mejilla. Pero todo era apariencia. Esa noche, cuando llegué, David me esperaba en la sala. Tenía los ojos rojos, el rostro derrotado. En las manos, una caja. No te pido que me perdones, dijo apenas me vio. Pero sí quiero que sepas la verdad completa. Dentro de la caja había cartas. Muchas. Fechadas desde hacía años. Eran cartas que él había escrito pero nunca me había dado. Algunas hablaban de su miedo a no ser suficiente, de su inseguridad, de cómo a veces sentía que vivía a mi sombra. Había una, en particular, que me partió el alma. Una en la que me decía que no sabía cómo lidiar con el hecho de amarme tanto y al mismo tiempo sentir que estaba desapareciendo como hombre, que no era culpa mía, pero que él no se encontraba. Yo ya no sabía qué sentir. Por un lado, estaba rota. Por otro, empezaba a entender algo que nunca había querido ver, la fragilidad de un hombre que siempre pareció tenerlo todo bajo control, y eso justifica una infidelidad. No, pero sí explica que incluso en los matrimonios más perfectos, hay grietas invisibles, y cuando no se hablan, esas grietas se convierten en abismos. David se quedó en silencio después de mostrarme las cartas. No buscaba excusas. O al menos, eso quería creer. Sentí que había algo genuino en sus palabras, en su rostro cansado, en ese temblor imperceptible que recorría sus manos, pero no fue suficiente. La traición seguía allí, intacta. Como una herida abierta con sal encima, me encerré en el cuarto de invitados esa noche. No lloré. Ya no tenía lágrimas, solo una especie de vacío raro, como si mi cuerpo estuviera ahí pero mi mente estuviera flotando en otro lugar, preguntándose, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo pasamos de planear unas vacaciones en Santorini a esto? A dormir en cuartos separados, a hablar de cartas que nunca me entregó, a infidelidades que llevaban 6 meses creciendo como una sombra bajo nuestra cama. Al día siguiente, tomé una decisión. Necesitaba entender qué quería yo. No él, no nosotros. Yo fui a casa de mi hermana y le conté todo. Ella me miró largo rato antes de decir, ¿sabes qué es lo más duro? Que aún lo quieres, ¿verdad? Y la respuesta me cayó como un golpe en el estómago. Sí, todavía lo quería, pero ya no confiaba en él. Las siguientes semanas fueron un campo minado. Dormíamos separados, casi no hablábamos. Él intentaba cocinarme el desayuno, dejarme notas. Pequeños gestos, pero yo no estaba lista. Una noche lo escuché llorar en el baño. Llorar como nunca lo había visto, como un niño perdido. No entré. Me quedé tras la puerta, con el corazón roto, porque una parte de mí quería consolarlo, y otra parte quería gritarle en la cara todo lo que me había arrebatado. Fue mi terapeuta quien me ayudó a ordenar el caos. Seba, ¿quieres salvar el matrimonio porque lo amas? ¿O porque no soportas la idea de fallar? Y esa pregunta me perseguiría durante días. Finalmente, David pidió hablar. Me senté frente a él, como si estuviéramos en una sala de negociaciones. No voy a mendigar que te quedes, dijo con voz firme. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea para reparar lo que rompí. Terapia, transparencia total, lo que me pidas. Solo quiero que me des una oportunidad. Yo lo miré. Y por primera vez, no vi al hombre que me traicionó. Vi al hombre que se había traicionado a sí mismo. Que había destruido todo por no saber hablar.
por no saber pedir ayuda, y entonces, dije algo que no sabía que iba a decir. Una oportunidad no significa perdón. Significa empezar desde cero, sabiendo que cada paso será una prueba. ¿Estás preparado para eso? Y él solo asintió. Comenzar desde cero no fue como apretar un botón de reinicio. No hubo fuegos artificiales, ni besos reconfortantes, ni mañanas soleadas. Fue más bien como escarbar en una casa quemada buscando trozos de madera que todavía pudieran servir. Cada paso era incómodo. Cada palabra tenía doble filo. Lo primero fue la terapia de pareja. No porque creyera que nos iba a salvar, sino porque necesitaba entender. Entender qué parte de mí había estado ignorando las señales. Entender si David tenía un patrón, si había algo roto dentro de él que necesitaba destruir lo bueno para no sentirse vulnerable. En la primera sesión, David fue honesto, crudo. Dijo que el desliz con esa mujer, una conocida del gimnasio, alguien que al principio solo le reía los chistes, comenzó como una forma de sentirse admirado. No lo justificó, pero tampoco lo disfrazó. Dijo que se sintió vivo cuando ella empezó a halagarlo, que en casa, conmigo, todo era impecable, perfecto, y eso lo hacía sentir presionado. No quería destruirnos, dijo, casi susurrando, pero sentí que ya no te merecía. Y cuando uno se siente así, empieza a sabotear todo. Yo no dije nada, porque todo lo que podía decir estaba entre gritos. Los días se volvieron procesos de ensayo y error. A veces hablábamos como antes. Cocinábamos juntos, veíamos alguna película. Pero entonces una palabra, un gesto, una pausa demasiado larga, lo arruinaba todo. Y volví a la sospecha. No revisé más su teléfono, aunque él me ofrecía su contraseña cada semana. No porque confiara ciegamente, sino porque entendí que esa vigilancia perpetua no me daba paz. Me la quitaba. Yo necesitaba algo más que rastrear a mi marido. Necesitaba redescubrirme, así que volví a pintar. Abrí un espacio en casa. Pintaba de madrugada, mientras él dormía, mientras los pensamientos me carcomían. Mis cuadros se volvieron más oscuros, más intensos. Un día, sin esperarlo, alguien me escribió por Instagram para comprar uno. Lo vendí. Y así nació una pequeña chispa dentro de mí. Volví a salir sola, a ver a mis amigas, a ocupar mi espacio sin pedir permiso. Y, extrañamente, David no se opuso. Al contrario, me animaba. Me decía, ve, lo necesitas. Yo no sabía si eso era culpa o redención. En una de esas salidas, me encontré con una antigua compañera de universidad. Hablamos durante horas, y en un momento me dijo, tú eras una mujer brillante, Seba. Siempre pensé que brillaría sola, y esas palabras me acompañaron como una semilla sembrada muy hondo. Si la reconstrucción no era de nuestro matrimonio, sino de mí, la terapeuta fue clara. La reconstrucción no es un camino hacia atrás. No vuelves a lo que eras. Tomas los pedazos, los reordenas, y creas algo nuevo. Algo que puede parecerse al amor, pero no lo es todavía. Es decisión. Trabajo. Y a veces, renuncia. David lo estaba intentando. Pero yo no sabía si quería volver a amar a alguien que me había mentido con una sonrisa en la cara durante 6 meses. ¿Podía vivir con eso? Con la voz de fondo que cada tanto susurraba. ¿Y si lo hace de nuevo? Un día, sin planearlo, volví a preguntarle, ¿lo volverías a hacer? David no respondió de inmediato, no. Pero no por miedo a perderte, sino porque descubrí cuánto me odio cuando no soy transparente. Y no quiero volver a ser ese hombre. Me quedé en silencio. Porque por primera vez, creí en su respuesta. Meses después del estallido, la rutina empezó a tomar otra forma. No era como antes, ni pretendíamos que lo fuera. David y yo caminábamos sobre una cuerda floja entre lo que alguna vez fuimos y lo que intentábamos ser. A veces, con pequeños gestos, creíamos que podíamos reconstruir, pero en otras, el peso del pasado nos empujaba de nuevo al abismo. Yo había cambiado. Eso lo sabía. Ya no era la mujer que se levantaba primero para prepararle el desayuno, ni la que lo esperaba con una copa de vino a las 7. Mi amor se había vuelto más reservado, menos dócil, más mío. Lo que quedaba de ese matrimonio solo seguía en pie porque yo no estaba lista para derrumbarlo. Todavía, fue en una exposición local donde todo comenzó a moverse de verdad. Uno de mis cuadros, el más íntimo, una silueta femenina en medio de una tormenta gris, atrajo a una curadora de arte. Me pidió reunir varias piezas para una pequeña muestra individual. No me lo esperaba, pero acepté. Cuando se lo conté a David, por primera vez vi un brillo distinto en sus ojos, no de celos, ni de alivio, sino de genuino respeto. Lo sabía, dijo sonriendo. Siempre supe que tú tenías algo más grande dentro.
Entonces, ¿por qué no lo dijiste antes? Me miró. Silencio. Luego, porque estaba demasiado ocupado intentando que tú no descubrieras lo pequeño que me sentía a tu lado, esa frase me perforó. Y no por compasión, sino por una verdad que hasta ese momento no había querido mirar. Yo me había empequeñecido por años para que él no se sintiera menos. Cedí oportunidades. Rechacé viajes. Apagué luces propias para que él no se sintiera en sombra. No era amor, era miedo. A que, si brillaba demasiado, él se fuera, pero él igual se fue. A su manera, en los días previos a mi muestra, estuve sumida en un torbellino de emociones. Pintaba por las noches. Dormía poco. Mi terapeuta me animó a hablar con David, a decirle que necesitaba un poco más de espacio. Que ese momento era mío. Cuando se lo dije, no se ofendió. Solo asintió y dijo, haz lo que tengas que hacer. No me debes presencia. Solo verdad, y por primera vez en mucho tiempo, lo creí. Porque no lo decía desde la culpa. Lo decía desde algo que parecía crecimiento. La noche de la exposición, todo fue distinto. Yo vestía de negro, simple, pero firme. Mis obras colgaban de las paredes con títulos que solo yo entendía del todo. Diciembre silencioso. La mentira educada. El perdón que no me debo. David llegó tarde, pero cuando llegó, caminó entre los cuadros como si cada uno le hablara directamente. Se detuvo frente a la mujer en tormenta. ¿El cuadro principal eres tú?, preguntó. Fui, le respondí. Pero ya no más, se quedó en silencio. Y entonces, como si algo se le abriera por dentro, murmuró, quizás yo también fui. Y aún no sé quién soy ahora. Esa noche no volvimos juntos. Yo me quedé en casa de una amiga, como necesitaba. No porque quisiéramos distanciarnos, sino porque entendimos que estar cerca no siempre significa estar bien. Y que el espacio también puede ser un acto de amor. Yo ya no soñaba con volver al antes. Ahora soñaba con un después donde yo no tuviera que sacrificarme para ser querida, y si David cabía en ese después, ya no dependía de su arrepentimiento, sino de su transformación. La mañana siguiente a la exposición amanecí en un colchón inflable en el estudio de Clara, mi mejor amiga desde la universidad. Su apartamento olía a café fuerte y a libertad. No había rastro de perfume caro ni de sábanas perfectamente planchadas. Solo yo, una taza tibia entre las manos, y la extraña paz de no tener que fingir. No tenía claro si David esperaba que regresara. No habíamos hablado de que seguía. Por primera vez en años, no me sentía culpable por no estar donde él estaba. Cuando volví a casa 2 días después, la encontré limpia, silenciosa, sin notas ni flores ni disculpas. Solo una carta doblada sobre la almohada. Sara, no voy a intentar convencerte de que me perdones. Solo quiero agradecerte por seguir siendo tú, incluso cuando yo ya no sabía quién era yo mismo. Me equivoqué. Me escondí. Me fallé a mí mismo y a ti, pero he empezado a mirar adentro, por primera vez en mucho tiempo. Si decides que tu camino va sin mí, lo entenderé. A veces perderlo todo es la única forma de entender cuánto dolía tenerlo de mentira. David, lloré. Pero no de tristeza. Lloré porque él, por fin, había hablado sin máscaras. A partir de ese día, iniciamos algo que nunca habíamos intentado de verdad, hablarnos como personas, no como esposos, no como roles, sino como dos seres humanos rotos, intentando entender si podían reconstruirse sin hacerse más daño. No vivimos juntos por un tiempo. Y aunque muchos no entendían esa decisión, nosotros sí. A veces íbamos a terapia de pareja. Otras veces solo caminábamos en silencio por el parque. Como dos conocidos que alguna vez fueron todo, intentando ver si aún quedaba algo. Una tarde, le conté algo que jamás había dicho. Hubo un momento en que dejé de desearte. No por venganza, sino porque cada vez que te acercabas, mi cuerpo recordaba las mentiras antes que el cariño. Él tragó saliva, pero no se defendió. Solo dijo, mereces que te toquen con verdad, no con disculpas. Esa noche no dormimos juntos, pero nos abrazamos como dos náufragos que, por fin, aceptaban que habían sobrevivido al naufragio. No para volver a zarpar juntos, sino para decidir si construir un barco nuevo o dejar que cada uno se convierta en isla. Mientras tanto, mi carrera crecía. No a pasos agigantados, pero sí con firmeza. Vendí 2 cuadros más. Me invitaron a un ciclo de charlas sobre arte y resiliencia. Por primera vez, alguien me pidió que hablara no por ser esposa de nadie, sino por ser yo. David lo celebraba, pero desde su lugar, sin invadir, sin apropiarse. Y eso, para mí, fue más valioso que cualquier disculpa. Un domingo, mientras desayunábamos en el jardín de mi hermana, su hija pequeña se acercó con una pregunta inocente.
tú y el tío David se volvieron a enamorar, nos miramos. David respondió primero, nos estamos aprendiendo de nuevo, yo solo asentí. Porque esa era la verdad, ya no creía en finales felices, pero sí en comienzos honestos, y a veces, eso era más que suficiente, las cosas parecían estabilizarse. David y yo teníamos una rutina distinta, mensajes ocasionales, encuentros programados, silencio sin tensión. Ya no había acusaciones ni promesas vacías, solo respeto. O al menos, eso creía. Una noche, recibí un mensaje de una mujer desconocida. Hola. No quiero causarte más daño, pero creo que mereces saber que David sigue escribiéndome. No ha cambiado. Adjuntó capturas, mensajes recientes. Frases que me eran dolorosamente familiares. No sé si aún puedo seguir así. Te pienso todos los días. Me congelé. El aire se me volvió plomo. Estábamos reconstruyendo algo, o al menos eso pensaba. Pero ese algo era, una vez más, solo yo dando todo mientras él exploraba su necesidad de sentirse deseado, buscado, doble. No lo enfrenté de inmediato. Me tomó 2 días digerirlo. Días en los que recordé todas las veces que me mentí para no verlo tal como era. Alguien que no sabía estar solo, que confundía afecto con conquista, y disculpas con redención. Cuando por fin nos vimos en el café donde solíamos ir en nuestros primeros años, noté algo en su mirada. Culpa vieja, no sorpresa. ¿Por qué? Pregunté sin rodeos. David bajó la mirada. Esta vez, no mintió, porque aún no sé vivir sin la validación de otros, incluso si eso te destruye a ti. No lloré. Ni grité. No había rabia, solo una certeza agotadora. Entonces esta será la última vez que intentes destruirme con tus vacíos, porque ya no me queda nada que darte. Esa noche empaqué todo lo que quedaba de él en mi casa, un libro con su dedicatoria, una bufanda, algunas fotos, no para devolverlas, solo para marcarlas como pasado. Me recosté en el sofá con mi hijo dormido sobre el pecho, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a paz. No felicidad, pero sí paz. Esa que llega cuando entiendes que no necesitas cargar a nadie más para caminar tú. David intentó contactarme una última vez. Una carta, más breve que la anterior. No espero perdón. Solo quiero que sepas que esta vez, sí lo entendí. Y si alguna vez logras ser feliz sin mí, celébralo. Porque lo mereces desde antes de que yo entrara en tu vida. La guardé en una caja, junto con las cosas que no duelen, pero tampoco brillan. Mi hermana me preguntó si pensaba volver a amar. No lo sé. Pero si lo hago, será desde la verdad. Ya no desde la necesidad de encajar en el molde de un matrimonio perfecto. Y eso, para mí, era suficiente por ahora. Han pasado casi 2 años desde que dejé de llamar a David mi esposo. No hubo una gran pelea final, ni un portazo dramático. Lo nuestro terminó como mueren algunas cosas, en silencio, como una vela que se consume sin que nadie sople. Pero lo que comenzó después no fue una continuación, fue una vida completamente nueva. Me mudé con mi hijo a un apartamento más pequeño, más cálido, lleno de plantas, colores neutros y luz. No necesitaba una casa perfecta ni una fachada. Solo necesitaba un hogar donde no se fingiera nada, donde el único compromiso fuera con la verdad. Regresé a estudiar. Había abandonado mis planes de posgrado por apoyar a David en su carrera. Pero ahora era mi turno. No sabía si iba tarde, pero sí sabía que estaba lista. Mis días eran agotadores pero llenos. Manejaba horarios imposibles entre clases, freelance, y la crianza de un niño que me devolvía cada noche la sonrisa que el mundo me quitaba. Y en esas madrugadas donde el café era el único aliado, entendí algo que nunca pensé. La mujer que David intentó moldear para que encajara en su vida no existe más. Ahora existo yo. Sin adornos, sin necesidad de ser la esposa ideal, ni la madre perfecta. Solo yo, con todos mis errores, y mi voz. Una tarde me encontré con la mujer que me había escrito aquel mensaje revelador. Nos reconocimos en silencio. Ella me ofreció disculpas. Yo no las rechacé, pero tampoco las necesité. Ella fue el espejo, no el traidor. Le agradecí. De verdad, un día, mi hijo me preguntó si su papá volvería a vivir con nosotras. No, mi amor. Pero siempre estará cerca si tú lo necesitas. Lo miré. Era tan pequeño y tan sabio. Ya no. Pero eso no significa que lo odie. Me abrazó. En su inocencia, encontró las palabras que aún no podía decir. Está bien, mami. A veces las personas se van para que otras cosas lindas puedan llegar, y llegaron. No fue un nuevo amor romántico, al menos no aún. Pero llegaron mujeres increíbles a mi vida, amigas,
colegas, maestras. Llegaron oportunidades. O la paz. Llegó una fuerza que no sabía que tenía. Una libertad desconocida. La de verle la felicidad a nadie. La última vez que vi a David fue en la entrega escolar de nuestro hijo. Nos saludamos con una sonrisa educada. Él parecía distinto, más delgado, más gris. Tal vez había aprendido, tal vez no. Ya no era mi historia. Me tomó de sorpresa que, al despedirse, me dijera, no hay día en que no me arrepienta. Yo simplemente respondí, a mí ya no me pesa. Y eso es lo mejor que he hecho por los dos. Hoy cuento mi historia porque sé que muchas mujeres viven tras la cortina de un matrimonio perfecto mientras su mundo se desmorona en privado. Y quiero decirles algo, no necesitas demostrar nada. No tienes que quedarte en un lugar que apaga tu esencia. No estás sola, las mentiras de otros no definen tu valor. Y tus heridas no te hacen débil, te hacen real. Y si alguna vez dudas de ti, recuerda esto. Sobreviviste a alguien que no te dijo la verdad. Ahora puedes construir una vida donde no necesites esconder la tuya. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Comenta qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría escuchar.